Antes de comenzar, te invito a hacer una pausa. Este espacio no está diseñado para que adoptes nuevas creencias, ni para que aceptes lo que aquí se dice como verdad absoluta. No necesitas creerme. La cábala no se transmite como información, se revela como experiencia. Lo único que se te pide es apertura, una mente dispuesta a observar, un corazón dispuesto a escucharse y la honestidad de mirarte tal como eres. Si algo de lo que se comparte te resuena, no es porque sea nuevo, sino porque toca algo que ya habita en ti. Si algo incomoda, no lo rechaces. Ahí suele comenzar el verdadero trabajo. Este no es un camino para acumular conocimiento, sino para reconocer conciencia. La Cábala nos enseña, se vive. Y se vive cuando permites que la verdad se revele dentro de ti, a tu propio ritmo, cuando estés listo, cuando estés lista, comenzamos. Y pues, venga, vamos a empezar. Aquí con esta iniciación a la Cábala, donde pues aquí como tal es una herramienta básicamente para un autoconocimiento profundo, para hacer un trabajo de sombras y tomar conciencia de nosotros mismos. ¿Sí? Desde la Cábala se habla que la conciencia es sanación. Desde este lugar comprendemos de que toda la existencia misma tenemos luz como tenemos sombra. Y como el autoconocimiento profundo, ese autoconocimiento de nosotros mismos, es lo que nos lleva precisamente a retomar nuestra soberanía, a reclamar nuestro poder y poder encarnar nuestra espiritualidad aquí en la tierra. ¿Sí? Y dicho esto, vamos allá. ¿Qué es realmente la cábala? La cábala no es magia, no es religión, no es predicción. Es un mapa de la conciencia humana, de la psique humana. ¿Sí? Acá tenemos el árbol de la vida, que no sé si ya lo habían visto antes, seguramente algo les resonará. Yo he hecho este diseño de este árbol de la vida, donde cada una de las esferas que vemos se les llaman sefirot, que son los estados de la conciencia. ¿Sí? Cada uno de ellos son estados de conciencia. Y los kiflot, que vienen siendo la parte retrógrada. Yo cuando hablo de la cábala y cuando hablo de la sefirot y de los caminos de conciencia que nos presenta este árbol de la vida, hablo de los aspectos iluminados y los aspectos retrógrados. Y esto viene siendo la sefirot y viene siendo el kiflot, ¿vale? Todos transitamos este mapa de conciencia una y otra vez en forma ascendente y descendiente durante toda nuestra vida. Entonces, es precisamente a raíz de ellos lo que nos lleva a ver es básicamente el cómo percibimos nuestra realidad. Y eso va a variar, depende de en qué estado de conciencia estemos transitando en ese momento.
Ahora, la pregunta central, cuando llegas a esta herramienta, como digo, no es algo predictivo, no es magia, no es como que me va a pasar en la vida, no. A través de esta herramienta nos ayuda a descubrir quiénes somos realmente, cómo funcionamos, cómo integramos esta espiritualidad teniendo conciencia de que somos una trinidad, de que somos espíritu, alma y materia. Y gracias a esta herramienta, así como hay muchas otras también, para mí ha sido mi diálogo, pero que me ha ayudado a comprender mi existencia, ¿sí? Es el cómo experimentamos la vida. Nos enseña, así como vemos este mapa cósmico, ¿no? Este mapa universal, que cada una de estas sefirot también están unidas a un planeta. Desde la astrología, por ejemplo, se estudia a través de la energía planetaria. Pues aquí también hay ciertas asociaciones que nos ayudan a entender ese grado de conciencia, ¿sí? Y así como lo vemos desde el universo entero, pues cómo lo interpretamos en nuestro universo interno. Por ello, vemos también esta asociación con los chakras, que por eso los he puesto allí, para tener esa imagen más presente, ¿no? Ahora, nos explica también, ¿sí?, de que todo eso que vivimos, de esa estructura interna de conciencia, el cómo percibimos la vida, se ve afectada en nuestros bloqueos, en qué ámbito de mi vida, en qué tránsito, porque como estamos en este paseo, ¿no?, subiendo y bajando a través de este árbol, a través de estos senderos, ¿dónde estoy estancada? ¿Dónde me cuesta avanzar? Y a raíz de esto, cuando tengo un bloqueo, directamente va a afectar mi percepción de la realidad. Entonces, esto nos ayuda también a detectar justamente en qué ámbito de mi vida estoy estancada. Y otra cosa que nos dice, que es hermoso, que el sufrimiento no es castigo, es una desalineación de nuestra energía, es un desequilibrio. Desde este lugar tenemos una percepción de que si en tu vida hay sufrimiento, es porque hay un bloqueo que no puedes ver. Hay algo inconsciente que está afectando tu realidad, porque no vinimos aquí a sufrir, vinimos aquí a vivir una experiencia. Y si estás percibiendo en tu realidad sufrimiento, vamos a observar qué patrón inconsciente te está limitando para vivir la vida y experimentar la realidad como realmente hemos venido a hacer esta experiencia humana. Ahora, antes de irnos de viaje por todo este recorrido por este árbol, vamos a hablar del fundamento de lo que es el Sof, que viene siendo esa fuente divina, otros le llaman Dios, el gran espíritu, depende de la cultura, depende de la visión, simplemente es esa energía que sabemos que existe, que está, que es precisamente la responsable de toda la experiencia, de toda la vida existente, ¿sí? Y es esa energía, esa conciencia infinita, que viene siendo desde Keter, es la primera sefirá que está allí. Cuando logramos comprender la conciencia misma, Dios, el espíritu, esa fuerza que está allí, que sabemos que nos mueve, que nos rige, que hay algo que la mente humana no va a llegar jamás a comprender, porque no es algo que se comprende, es algo que se vive.
esa energía infinita, eso inmesurable, cuando decide experimentarse en esta experiencia material, se concentra y condensa toda esa energía para crear estos seres que son, estos organismos vivientes que son cada célula, cada átomo, cada órgano de nuestro cuerpo. Por sí mismo no funciona, pero en unión conforman todo lo que somos. ¿Y qué es lo que le da vida a estas máquinas que somos? Esa chispa, eso que no se ve, pero que se siente. Este es el principio fundamental, esa comprensión de que hay una fuerza, de que hay un espíritu, de que hay ese Ein Sof, desde la Cábala se le llama así. Que es la creación del todo, ¿sí? Entonces, lo primero es comprender esta base fundamental de que a raíz de todo este recorrido es una clave, o sea, básicamente este árbol ha sido creado por esta misma conciencia divina para ayudarnos a comprender los seres complejos que somos partiendo de ese uno, de esa fuente, de esa creación. Ahora, psicológicamente, nacemos en una sensación de separación. Y la vida es un intento de recordar esa unidad sin perder nuestra individualidad. Ciertamente, cuando hablamos de la experiencia, tener una experiencia mística, desde la historia de la creación, desde la misma existencia de esa fuente divina, en el momento que se quiere experimentar a sí mismo y quiere verse a sí mismo, existe, se separa de sí mismo y puede verse. En el momento que puede verse, puede reconocerse, hay un punto en el que siente que le hace falta algo, ¿no? Que le hace falta algo que en el momento de esa separación me falta lo que está en este otro lado. Y en ese mismo deseo de volverse a unir, de volver a ser ese uno, existe esta unión que de ahí es lo que se le llama ese Big Bang, ¿no? Nace esa energía crística, esa expansión, creación del todo. En ese proceso de separación que la existencia misma quiere ver si quiere experimentarse, entendemos que el universo es mental. Empezamos por ahí, por la primera ley universal, que el universo es mental. En su misma experiencia vivió esa separación. Por ende, como nosotros somos la imagen y semejanza, venimos a experimentar lo mismo que en su experiencia, ¿sí? Para sentir justamente cada estado que ha experimentado en sí mismo para llegar aquí. En el momento que nacemos, ciertamente como seres puros, venimos a aprender a ser humanos. Desde nuestra conciencia de bebecitos, vamos a decir, de recién llegados, claro, venimos de una fuente, venimos de ese útero en el cual sentimos ese amor profundo de lo que es mamá, de lo que es el padre, de ese sostén.
y encarnamos en un lugar donde nuestros padres son humanos, donde existe esa ilusión de separación, porque desde la mente de este niño, por eso son psicológicamente, venimos a experimentar esta separación, el sentir que no somos entendidos, la sensación de que mamá y papá no le dieron a este niño todo lo que necesitaba, porque desde nuestra configuración, viniendo directo de la fuente, sabemos que estamos sostenidos y que no nos falta absolutamente nada. Pero en la experiencia humana venimos justamente a experimentar todo esto. Y de ahí empieza nuestra psique a caer en este juego de ilusión y de separación de nosotros mismos, de la fuente divina. Una vez comprendemos esto, de que precisamente esta ilusión de estar separados es parte del proceso para que despierte en nosotros el deseo de volver a ser uno, en el momento que despierta en nosotros ese deseo, ese recuerdo que no es consciente, que no es en nuestra mente ese recuerdo, pero nuestra alma recuerda que venimos de algo mucho más y empieza esta búsqueda para encontrarnos a nosotros mismos y poder reconocernos como esa parte del todo. Es un camino que precisamente estos estados de conciencia, este mapa de la conciencia que tenemos aquí, nos lleva a reconocer en qué fase de mi conciencia estoy. ¿En qué punto de mi camino álmico estoy? ¿Sí? Y una vez integramos esa esencia divina que actúa a través de nosotros, que es la que nos lleva a saber de que hay algo más y que voy a buscar ese algo más. Entendemos que este árbol de la vida son estos modos de conciencia divina que se expresan y se estructuran en el alma humana. Ahora, vamos a hablar de lo que es el árbol de la vida como mapa del alma. Y esto no es un símbolo, es un diagrama del alma en evolución. Nuestro alma, vamos a partir porque, como les decía, somos espíritu, ya entendemos la base fundamental de lo que es espíritu, todo esto que hemos estado hablando. Ahora, el espíritu en sí mismo es una energía tan enorme que no se puede contener en un recipiente y para ello el alma entra en función, ¿no? Como ese filtro entre esta energía y la misión de lo que venimos a encarnar. ¿Sí? Este alma, yo lo identifico, ¿no? Es como la nube, cuando estamos trabajando y guardas un archivo. Esa nube que está allí, que también es invisible, tú no tienes una carpeta en tu ordenador, es la nube, y ahí guardas información. El alma es la encargada de guardar el registro de toda nuestra experiencia a lo largo de todas nuestras vidas. De aquí comprendemos que cuando conectamos, siempre estamos conectadas a nuestro alma, pero cuando abrimos el canal y esa comunicación directa con nuestra alma, sabemos cosas que no sabíamos que sabíamos. No sé si les ha pasado, de que de repente pues alguien o comentan algo o preguntan algo y de repente esto ya lo sabía, o tú misma, ¿no? Dices algo que ni siquiera sabías que sabías. Es una sabiduría que guarda nuestra alma por toda la experiencia que hemos ido teniendo en una y las encarnaciones que tengamos. Adicional de la sabiduría por estar conectada a esa fuente divina, a esa energía del todo. De aquí parte también luego nuestra experiencia material, nuestra experiencia en la materia como humanos. ¿Sí? Entonces,
Una vez reconocemos lo que es la energía, la fuerza del espíritu, reconocemos la función de nuestra alma obviamente al estar conectada con el espíritu sabe qué es lo que quiere experimentar. Dios mismo quiere experimentar todo, de todas las maneras posibles. Entonces, como un ser no puede experimentarlo todo a la vez, para ello estamos todos aquí. Y cuando justamente nos compartimos en estas relaciones humanas, en muchas de estas relaciones vemos como esta otra persona está viviendo una situación similar a la mía, pero ha tenido una respuesta diferente a la que yo tuve, por ende, ha tenido un camino un poquito distinto. No eligió las mismas decisiones que yo, por ende tuvo una experiencia diferente. Si nos ponemos a observar, todos estamos viviendo exactamente la misma experiencia vital, simplemente en diferentes entornos, con diferentes personas, en diferentes ámbitos de nuestra vida, pero estamos viviendo exactamente lo mismo. Somos una manifestación divina, experimentándose en las 1000 formas. Entonces, ¿qué nos habla este mapa del alma? El alma se encarga, vale, vamos a vivir esta experiencia, ¿cómo la vamos a vivir? Todo esto nos lo codificamos antes de encarnar. Esta es como la función de nuestra alma. Estoy consciente del gran plan, vamos a decir, de que se va a construir un edificio. Para construir un edificio hace falta obreros, ingenieros, arquitectos, vale. Yo me voy a encargar de entrenar al arquitecto. Otra alma se encarga de entrenar al ingeniero, al obrero. Por ello, nuestras experiencias vitales reflejan justamente, nuestro alma nos prepara para lo que es nuestro camino de vida, para lo que justamente la existencia misma quiere experimentar, porque en el momento que se vaya a construir ese edificio, ya tú tengas el conocimiento arquitectónico, tú tengas el conocimiento del ingeniero y del obrero para poder llevar a cabo esto otro, ¿sí? Entonces el alma se encarga de que cada uno de nosotros esté preparado en el ámbito que nos toca para el momento en que vaya a suceder esto, estemos todos preparados, ¿sí? En experiencias vitales. Ahora vemos en este árbol, tenemos las 10 sefirot, que son estas esferas que vemos acá, ¿sí? Estas 10, que ciertamente son más, pero el conocimiento que ha salido para la humanidad dentro de todo lo que podemos realmente sostener, vamos a hablar de estas 10 inicialmente. Las otras de cábala profunda, y para ello realmente tienes que ir directamente a escuelas de misterios y demás para obtener esta sabiduría adicional. Luego, de estas 10 sefirot, que son los estados de conciencia, tenemos los 22 senderos que vienen siendo estos caminitos que unen una con otra, ¿sí? Tenemos todos estos caminos que están acá, se les llaman senderos. Estos 22 senderos, que son esos procesos de transición, son las experiencias vitales, están identificados como los arcanos mayores del tarot. Los arcanos mayores del tarot, para quien conoce un poco de tarot, sabemos que es básicamente la historia de la existencia, porque como les digo, hay muchas herramientas que a lo largo de los años, a lo largo de nuestra existencia, se han ido canalizando, se han ido entregando estas herramientas para nuestra propia comprensión, para la comprensión de nosotros mismos, ¿sí?
Esto suma los 32 canales de autorreconocimiento, que es el mapa de vuelta a nuestra esencia divina, reconocernos como los seres divinos que somos, poder encarnar esa espiritualidad, traer el cielo a la tierra y llevar la tierra al cielo. Y también identificado con los 7 chakras, o sea, para ver justamente esta energía universal, cósmica, esta cosmovisión en nuestro mundo interno, ¿no? En este universo que somos, ¿sí? Entonces vemos acá desde la corona, el tercer ojo, acá la garganta, el corazón, plexo, sacro y raíz. Y aquí podemos ver esa relación de cómo se estructura este árbol cabalístico en nosotros mismos, en nuestra energía. Ahora, como les decía, no se sube ni se baja una sola vez. Se va recorriendo durante toda nuestra vida, se va recorriendo este árbol una y otra vez. Desde esa experiencia en la materia que despierta una emoción, que esa emoción despierta una acción, que esa acción genera un sentir, ese sentir me lleva a una comprensión, a una comunicación, a una comprensión, hasta llega la conciencia, llega esa integración, adquiriste esa sabiduría y a la vez también te llega nueva información que tienes que procesar mentalmente para luego poner en palabras, la sientes, la bajas. Entonces, estos sentires, estas experiencias que vivimos en nuestra vida constantemente, es las subidas y bajadas de este árbol. ¿Qué sucede justamente por eso? ¿No? Es aprender a tomar estas herramientas como justo un mapa para comprendernos a nosotros mismos, ¿sí? Por eso son herramientas tan poderosas que una vez te reconoces y sabes cómo funcionas, porque cada uno de nosotros tiene una configuración diferente y tiene unos senderos, unos caminos que viene a transitar, que son únicos, porque cada uno viene a desarrollar también esa experiencia que cada uno tenemos. No vamos a vivir 2 experiencias iguales. ¿Mm? Aquí nos habla de estas crisis. Cada crisis que enfrentamos es que estamos estancados en uno de estos estados de conciencia, bien sea de subida o de bajada, o una información que me llegó y tal, pero que no pasa de aquí, no logro materializar, no logro, estoy estancada en una de estas fases. Es importante ver si hay esta crisis, hay uno de estos senderos que hay como piedritas en el camino. Y normalmente tenemos marcadas, configurados, unos senderos en nuestro plan del alma, que es lo que nos lleva a entender de que estos caminos son los en los cuales voy a tener más dificultad a lo largo de mi vida para poder hacer este camino de subida y de bajada, ¿sí? Aquí viene un mensaje que con el trabajo de sombra que se hace, nuestras neurosis no nos definen, son el motor de nuestra evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que es una neurosis. Una neurosis se despierta a través de una experiencia vital que genera una interferencia, ¿no?, en nuestra psique y desarrollamos unas conductas neuróticas. Cuando desarrollamos estas conductas neuróticas, llevamos a un estado en el cual no estamos cómodos con nosotros mismos. No me siento bien teniendo estas reacciones. No me siento bien. Hay algo que me genera incomodidad, sufrimiento, que me genera un malestar. Es precisamente eso lo que despierta el decir, no quiero esto. Y despierta, enciende esa búsqueda por querer justamente liberar esto que me está condicionando. Por eso se habla que cada neurosis
es realmente el motor que nos lleva a querer salir de ese estado porque es incómodo, ¿sí? Entonces, con esto también nos enseña incluso a tener esa mirada tan compasiva hacia nosotros mismos. Porque esto que estoy viviendo, esto que me está generando un malestar, gracias, porque hay algo en mí que me está diciendo, no es por aquí. Repito, no vinimos aquí a sufrir. Y si lo que siento me está generando un malestar, automáticamente vamos a buscar sentirnos bien porque es nuestra naturaleza. De ahí este camino. Las sefirot no son buenas ni malas. Cada una tiene su función necesaria. Lo importante es identificarlas y saber en cuál suelo quedarme estancada. Ahora, el problema no es esta sefirá. El problema es que hay un exceso, que hay un bloqueo o que hay una identificación rígida. Esto es así. Hay una rigidez, una falta de flexibilidad y de apertura. Ahora, pongo aquí ejemplos. El amor sin límites, autoanulación. Un límite sin amor es dureza. Una espiritualidad sin cuerpo es evasión. Materia sin conciencia es vacío. El árbol nos enseña ese equilibrio dinámico. No es la perfección. Aquí venimos a jugar el juego de la imperfección. Ahora, aquí este es el viaje iniciático del alma. Es el descenso. Es el antes de encarnar. Todo lo que transita el alma antes de encarnar en este cuerpo humano. Keter, que viene siendo la primera sefirá regida por Plutón o identificada con Plutón. Número 1, también los que conocen de numerología. Todo está asociado, todo está alineado. Numerología, astrología, es todo es lo mismo, desde diferentes prismas. Aquí tenemos Keter, ese número 1, nos habla de esa unidad, de esa voluntad divina. Luego tenemos aquí a Jotma, que está identificado con Urano, que es esa chispa de intuición. Luego tenemos a Binah, que es la forma, la comprensión. Yesed, que está regido por Júpiter, es la expansión, el amor. Geburah, representado por Marte, son los límites, el juicio. Luego tenemos a Tiferet, que es el sol, que es esa identidad, es nuestro corazón. Luego tenemos a Nesak, representado por Venus, es nuestro deseo, nuestro impulso. De ahí Hot, representado por Mercurio, es nuestro intelecto, nuestro lenguaje. Yesod por la luna, es el inconsciente y los vínculos. Y por último, Malkut, el reino, representado aquí en la tierra, es el cuerpo y es esta realidad. Esta es la forma como desciende el alma y vamos a ponerlo desde ese lugar etéreo, ¿no? Hasta que llega la materia. Hay una voluntad de venir, ¿sí? Es por eso digo, decidimos bajar. Está la voluntad. De ahí, vale, que se despierta esa intuición. ¿Qué es lo que voy a comprendo? ¿Qué es lo que vengo a trabajar? ¿Qué es lo que, por qué estoy bajando? De ahí le doy forma. En amor, me expando, vale, esto es lo que quiero, se expande el alma, pero hey, con límites, porque claro,
recordar que vamos a venir en un envase que es limitado. Entonces también Gebura, aunque es ese maestro ahí muy severo, pero también es lo que nos ayuda a contenernos. Luego viene esa identidad, a diferencia de la personalidad, la identidad es la energía del alma, ese reconocimiento que es lo que se ubica aquí, cuando desde la parte del nacimiento, lo primero que se desarrolla y lo primero que se siente es el corazón, ¿cierto? En ese feto. Luego viene el deseo, ese deseo por estar acá, ese intelecto, ese lenguaje, esa parte inconsciente, ya se establece ese primer vínculo con el cuerpo, con la realidad. Ahora vamos a ver cómo sería este viaje en ascenso, porque primero estamos viviendo aquí en el cuerpo, desde esta realidad material, que es lo primero que se despierta en nosotros, ese vínculo, ese mamá, ese papá, ese vínculo. ¿Mm? Desarrollamos el lenguaje, es lo primero, esa necesidad de comunicarte, de pedir lo que necesitas. Luego desarrollamos lo que es el deseo y el impulso, que es lo que nos motiva, vale, quiero esto y me lleva a caminar, aprender a caminar. ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? Esta parte de nuestro corazoncito, el aprender, bueno, de pequeños no sabemos poner límites, pero justamente es lo que nos lleva a desarrollar toda la psique que desarrollamos, esa expansión en amor, el comprender la vida misma, desarrollamos esa intuición que al final, a raíz de todo lo que vivimos, esa intuición es la que luego nos va guiando, pero para llegar allí hemos experimentado todo esto, para llegar a esa comprensión de unidad. Ahora seguimos. El descenso nos explica por qué olvidamos quiénes somos, por qué la conciencia se fragmenta, por qué el ego es necesario. De allí vemos, claro, todo el camino, esos 22 senderos por los que el alma transita hasta llegar aquí. El ego es necesario, pero no es definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Claramente desarrollamos una personalidad, un ego, estamos en estos cuerpos físicos, pero una vez justamente integramos, encarnamos nuestra espiritualidad, es saber de que hay un plan de nuestra alma que nos está justamente guiando a desarrollar y a tener las experiencias vitales que tenemos. Pero este ego, esta mente que gobierna este cuerpo, porque es necesario, ojo, ¿sí? Esta mente es la encargada de todos nuestros movimientos, esa conexión, esa encarnar nuestra espiritualidad, es sentir, vale, mi alma me está diciendo que tengo que vivir esta experiencia o que tengo que estar allí, por ejemplo, que llega con esa sensación, esa intuición, como a cada uno le quiera llamar. Y es el cuerpo el que se mueve. Por eso hablamos de una fertilización del ego. El ego es necesario, este cuerpo, esta mente es necesaria, pero ponerla a nuestro servicio, educarla y decirle, hey, no eres tú quien gobierna, te voy a dar la instrucción. ¿Qué sucede en el desarrollo de nuestro ego? Desde muy pequeñitos estamos aprendiendo a ser humanos. Ciertamente nuestro niño viene con unos sentires, unas memorias y unas cositas que viene a venir a experimentar. Por ejemplo, yo pongo ejemplos porque ayuda a ponerlo bastante práctico y entender. Yo de pequeña quería volar, ¿no? Entonces, claro, tú sientes que puedes volar. Ciertamente, cuando te lanzas de la mesa, pues te caes y te pegas. Y luego puedo atravesar las paredes, y crees que vas a atravesar las paredes, y ¡pam! Te das un golpe, ¿cierto? Y así sucesivamente. O sea, quien es madre sabe que básicamente cuando tienes un hijo,
es proteger de que no se mate, porque están aquí como pareciera que están constantemente, tienes que salvarlo de su propia autodestrucción. Claro, están explorando el mundo, no conocen que hay límites. Entonces, justamente a raíz de allí, hay un momento en el que la mente, después de vivir todos estos estímulos y todos estos golpes, le dice, hey, espera un momento, hemos estado viviendo lo que tú has querido experimentar, pero oye, duele. Entonces, espera un momento, ya tomo las riendas yo. Y ese es el momento en el que se fragmenta esa conexión y empezamos a vivir la ilusión de la separación. Ese es el momento en el cual nuestra mente decide tomar las riendas de estos seres que somos. No le podemos castigar por eso, ha estado salvándonos una y otra vez de nuestra propia autodestrucción. Entonces, una vez comprendemos esto, lo que nos toca es reeducarla desde la aquí y la ahora, desde el adulto que somos. Cada vez que se presenta el miedo o cada vez que nuestra mente va a actuar, hey, espera, ya no soy una niña, ya soy una adulta, he aprendido a defenderme, ya sé que si meto la mano en el fuego quema, no lo voy a hacer. Entonces, decirle a nuestra mente de que soy un ser consciente de que ya sé tomar responsabilidad por mí, de que ya no es su misión, no es su tarea más. Poner nuestra mente al servicio, es decir, vale, tengo que ir a tal lugar y nuestra mente, como buen ordenador que es, sabe perfectamente cómo llegar a ese punto, qué autobús tomar, cuál es la ruta más rápida, cómo llegamos y cómo nos defendemos en esta materia, en este plano. Por ello, yo siempre hago énfasis, ¿no? En estas, no es muerte al ego, porque no es muerte al ego. Y ciertamente si vamos, hay que matar el ego, pues va a haber resistencia, porque nadie quiere morir. No, no es muerte al ego, es aceptarlo, es comprenderlo, es saber desde qué lugar estaba actuando y reeducarlo, reconducirlo. ¿Mm? Sí. La iniciación, este ascenso consciente. Este ascenso comienza en el momento que nos empezamos a cuestionar, cuando empiezan a surgir preguntas, cuando empiezas a cuestionártelo todo. En ese momento está activándose tu alma en ti y empiezas a vivir este tránsito de forma consciente. El ascender el árbol es reconocer nuestra sombra. Primero, reconocernos como seres imperfectos jugando este juego, de que no hay materia sin sombra, o sea, cualquier cosa que esté aquí en la materia tiene sombra, reconocerla en nosotros, integrarla, reconciliar estos extremos en los que solemos a veces posicionarnos, reconciliarnos con ellos para encontrar este camino del centro, ¿no? Y devolver conciencia a lo inconsciente, es decir, reconocer esta parte oculta, ponerle luz, porque solamente a través de la aceptación de lo que somos, si yo no acepto mi realidad como es, no voy a poder hacer absolutamente nada para cambiarla. No voy a hacer absolutamente nada para que, porque ni siquiera la estoy reconociendo, no la estoy aceptando. No es huir del mundo, es encarnar lo divino en nuestra humanidad.
Ahora, voy a hablar un poco del trabajo de sombras a través de esta cábala. La sombra no es mala, es energía no integrada. Es algo que en algún momento de mi experiencia vital volteé la mirada y no quise ver. Es una realidad mía que la dejé en una habitación oscura, porque tal vez dolía, porque no la aceptaba. La realidad es que como humanidad, como les decía, todos los seres tenemos tanta luz como sombra. ¿Cuál es la sombra? Vemos cada una de estas sefirá, nos habla de esos aspectos, como les decía, ¿no? Aspectos iluminados y aspectos retrógrados. Cada uno de los estados de conciencia tiene luz y tiene sombra. El identificar si estoy transitando este estado de conciencia desde la sombra, voy a ponerle luz, que es la parte, estoy viviendo desde el inconsciente. El amor en sombra es apego. Esa fuerza es violencia. Esa sabiduría, soberbia. Y la humildad, anulación. Esta es la sombra del aspecto iluminado, ¿no? Cuando estoy en luz y cuando estoy en sombra. Si vivo el amor desde el apego, estoy en un aspecto retrógrado. Hay algo mío que estoy negando, que no estoy viendo o que estoy rechazando, que me lleva a vivir limitada. Una vez hago mi trabajo de sombra, una vez veo la herida, una vez veo lo que me está condicionando, empiezo a vivir el amor consciente. El amor puro, incondicional. Y así con cada uno de estos ámbitos. Si conoces a una persona, uno mismo, si hay una violencia, si hay una ira ahí reprimida, que no sabes por qué, de repente reaccionas de una manera agresiva, violenta, impulsiva, que tú misma, que uno mismo se siente incómodo si reacciona de esta manera. ¿Qué nos habla? Estamos actuando desde una parte inconsciente. No venimos, esto no es normal. Lo único que lo hemos normalizado, vivir así. Pero justamente son estas conductas lo que generan esta incomodidad, porque estamos viviendo desde un aspecto inconsciente, desde un aspecto retrógrado. Y todo esto es sombra no integrada. La cábala no elimina la sombra, la educa. Es comprender de que esta parte oscura está en nosotros. Y pongo un ejemplo con lo que está pasando aquí ahora en nuestra realidad. Podemos ver afuera miles de atrocidades que nosotros, en nuestra presencia, en nuestra conciencia del hoy, nos genera rechazo de decir, yo no haría esto. No significa de que no tengas la capacidad de hacerlo. Porque todos podemos ser tan maliciosos como benévolos. Depende en dónde estés ubicado y depende de lo que estés haciendo, de lo que estés atravesando en ese momento. Una conciencia despierta es, sé que tengo la capacidad de actuar desde este lugar. Aún así decido esto. No es negar de que haya maldad, es reconocerla y decidir actuar desde el otro lugar. Y precisamente, pues eso, la cábala nos permite saber dónde estamos, observando cuál es tu sufrimiento, qué es lo que te limita, dónde estás estancada, qué patrón se te está repitiendo una y otra vez. Aquí les voy a dejar un autodiagnóstico.
y hacerse estas preguntas. Si pueden hacer una captura de pantalla, les invito a que hagan una captura de pantalla y se cuestionen esto. ¿Mi conflicto es con el sentido de la vida? ¿Mi propósito? ¿Qué vengo a hacer este mundo? ¿Qué tengo que trabajar? Este estado de conciencia que te vivo saturado mentalmente, buscando comprender, todo es desde la mente, una mentalidad muy rígida, muy dogmática, muy cuadriculada, que tengo que trabajar aquí. Vinay Hoffman, si vemos, está asociado con el tercer ojo. Es que todo está conectado con todo. Me pierdo en los demás. Y es ese amor incondicional, ese amor que da sin medida. Por eso su equilibrio es Geburah. Soy rígido, duro, severo conmigo mismo o con los demás. Esto es Geburah. Es esa energía guerrera, que por eso lo tenemos aquí uno paralelo con el otro. Porque un amor sin límites y sin medida es una entrega que al final te desbordas y te vacías. Pero también esos límites sin amor es una rigidez, es un autocastigo, es una severidad. No sé quién soy realmente. Diferente, nuestro chakra corazón. Si tenemos esas crisis de identidad, ¿quién soy? Trabajar nuestro chakra corazón. Vivo luchando o compitiendo. Quiero que me vean en el trabajo, soy más capacitada en tal, quiero esto. Aquí tenemos anexar, aquí hay un desequilibrio entre lo que deseo realmente. Dudo, analizo demasiado, eso. Idealizo, me apego o dependo, nuestro sacro. Me siento víctima de la vida, nuestro chakra raíz, Malkuth. Con esto, ya más o menos podemos tener una especie de autodiagnóstico en qué ámbito de mi vida estoy más o menos. Aquí tenemos el árbol, justo como herramienta terapéutica. En la aplicación práctica es una terapia de conciencia, se hace trabajo energético, es un acompañamiento espiritual porque nos ayuda justamente a comprendernos como ese todo y una lectura de nuestras crisis vitales. En los diferentes momentos de nuestra vida, las diferentes crisis que hemos transitado nos ayuda a ubicar qué estamos transitando y cuál es el aprendizaje que nuestro alma quería aprender, quería tener. Las crisis no son casualidad, no es porque sí. Es una sefira pidiendo conciencia. Por eso, desde la Cábala se dice que la conciencia es sanación. En el momento que identifico y que le pongo conciencia a que esta reacción inconsciente es debido a esta herida, a este patrón que estoy repitiendo, ya una vez lo veo, ya una vez le pongo conciencia, ya no lo puedo ignorar más. Es imposible. No es lo mismo que tú estés en una sala y que atrás de ti, por ejemplo, hay un vaso de agua que tú no sabes que está allí y te mueves y lo volteas. Ay, coño, no lo había visto, ¿sí? A que te digan, oye, detrás de ti hay un vaso y tú voltees, veas que hay un vaso de agua detrás de ti y aún así, ¡pah!, lo volteas. O no, ¿no? Es como, ya no puedes ignorar, ya sabes que hay un vaso de agua.
Y si no tienes cuidado o el hecho que lo voltees, es porque tú misma has querido. ¿Y qué sucede cuando esto pasa? ¿Cómo nos sentimos? Porque ya sabíamos que el vaso estaba allí. Y ahí, a veces tendemos al autocastigo. Jolines, es que sabía que estaba allí, es que mira qué tonta, o cada uno, ¿no? Pero yo pongo ejemplos, ¿no? De esos diálogos internos que a veces nos atacan. ¿Mm? Por eso, una vez nos hacemos conscientes, ya no hay vuelta atrás, no lo puedes ignorar. Y si decides ignorarlo, el castigo, vamos a llamarlo castigo porque nos castigamos nosotros mismos, es mucho mayor, o ese grado de sufrimiento, vamos a llamarlo así. ¿Cuál es el objetivo final? No es iluminarnos, es encarnar desde esa conciencia, es aprender a amar sin perdernos en el otro, es poner límites sin cerrar el corazón, es habitar el cuerpo sin olvidar el alma. Eso es este viaje, este sendero central que vemos de aquí, ¿sí? Estos caminos centrales que son caminos de conciencia que nos llevan justamente desde la energía del espíritu a la tierra. Esto es encarnar nuestra espiritualidad. Este mapa que está aquí fue dejado justamente para que la humanidad comprenda cómo funciona tomar conciencia y responsabilidad de nosotros mismos, como seres individuales y partes del todo. Cábala nos enseña que el cielo no está arriba, está aquí, cuando la conciencia habita la materia. El árbol de la vida no te dice quién deberías ser, te muestra quién ya eres. Y todos esos fragmentos. El trabajo no es subir, no es llegar, es recordar quién eres y reunir todas tus partes y volver a ser completos. Y bueno, hasta acá una breve iniciación, ¿sí? Para que tengamos, bueno, un poquito, déjame, ya voy a parar de compartir aquí la pantalla. Y en cierto modo, cómo podemos experimentar, ¿sí? Lo que es la conciencia, lo que es la divinidad, lo que es nuestra espiritualidad aquí. Y con esto, amores, cierro esta presentación y pues nada, abro aquí a preguntas, si algo pues ha surgido por allí, si hay cositas bueno, que quieran expandir un poco más, pues les doy la palabra. Ella. Hola, mi amor. Hola, guapa. ¿Qué tal? A Bien. ver, yo preguntas no tengo. La verdad que eh, mm, había escuchado hablar de la cábala, pero con la introducción que nos has hecho hoy, la verdad que me ha gustado mucho. Pregunta en sí, no, porque la verdad me ha quedado bastante claro. Ahora ya sería un poco pues utilizar esta herramienta, pues si ves que te resuena para trabajar lo que un poco consideres, ¿no? Pero me ha gustado mucho, la verdad. A mí me ha gustado, la verdad, me esperaba otra cosa totalmente diferente. Es verdad que es muy compleja, ¿eh?
Es una herramienta muy complicada, es una herramienta que ciertamente incluye tantas cosas y abarca tanto, que yo busco siempre la explicación lo más sencilla posible para que nuestras mentecitas, porque comprendo que como seres mentales que somos, buscamos comprender, ¿no? Y queremos comprendernos a nosotros mismos realmente. Entonces buscar de alguna manera sencilla de explicarla para que, sí, para experimentarla, ¿no? De una manera más simple. O sea, para eso estás tú, para, no sé, para un poco profundizarlo y decir, mira, me pasa esto al otro, pero no acabo de... Y entonces ya, pues, no sé, Sí. me ha sorprendido, la verdad. Qué bien, pues me alegra. Gracias por razonar y gracias Gracias. por permitirte recibir esta información, que al final todo se asienta, ¿no? Recibimos esas cositas allí, todo lo que entró, lo que sentimos, al final ya es cábala. La cábala nos enseña, la cábala se vive. Entonces todo eso que se activó, que resonó, es la energía misma de la cábala asentándose en ti. Gracias a ti, a ti. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna preguntita, algo que comentar. Al final, yo creo que cuando tú ya nos haces lo que es esa lectura de la cábala y tienes las herramientas como más en presente, es mucho más fácil el poder mirar, ostras, pues hoy me he sentido así, voy a mirar qué sefirá es la que me está en este momento mostrando qué es lo que me está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí. que estos días me está así, lo tengo que mirar porque seguro que ahí encuentro la respuesta a por qué me estoy sintiendo en estos momentos de esta manera y por qué no me estoy escuchando y estoy haciendo que mi mente esté ahí en su mundito. Sí, sí. Mira, por ejemplo, la que comentabas, Marta, por ejemplo, yo le hice a ella una lectura de cábala. Y ciertamente, como vemos en este árbol, no hay muchos senderos, hay muchos caminos, pero nuestro alma se programa 3 en concreto, que son los que vamos a experimentar en esta encarnación, que es las experiencias que nuestra alma quiere vivir desde la parte de la sombra, desde la parte de la luz. Entonces, una vez comprendemos justamente qué camino fue el que se planificó nuestra alma, comprendemos, por eso llega la conciencia de que, claro, mi alma se programó, que quiere aprender, por ejemplo, el tema de las relaciones, ¿no? Los vínculos. Entonces de ahí entra esa conciencia de decir, claro, ahora comprendo por qué en mi vida mi mayor conflicto ha sido los vínculos, mi relación con los vínculos, cómo me comunico, cómo esto, cómo lo otro, porque precisamente tu alma se programa esto y en ese sendero tendemos a tener muchos bloqueos y resistencias y solemos estancarnos justo en esos caminos que nuestra alma decide aprender de forma consciente. Entonces, sí que ya una vez tienes este mapa y tienes cuáles son esos caminos, que es lo que vienes a transitar, ya puedes identificar directamente, vale, se te presenta esta situación, bueno, mira, es parte de mi aprendizaje, cómo lo vas gestionando, ya cada vez nos vamos como liberando, ¿no? De ese sufrimiento, ya no vivimos esas relaciones desde el sufrir, sino ya comprendo que mi alma quiere venir a aprender a relacionarse sanamente, por eso es normal que vaya a tener este tipo de relaciones, ¿no? Que me enseñan a vivir los vínculos de manera sana, ¿sí? Entonces, sí que nos ayuda a ubicar básicamente un poco eso ya, sí, eso. Muy bien. Sí, sí. A ver. Gracias, Marta, amor. No sé si alguien más quiere compartir o tiene preguntitas. Hola, no, solo decir que me ha encantado escucharlo. Yo no, la verdad es que no había oído de Cábala, pero realmente nunca sabía más en detalle, ¿no? De qué trataba ni nada de esto.
Y bueno, me ha parecido muy, muy interesante, da que pensar, ¿no? Da que pensar porque, claro, aunque sabemos cosas, muchas de las que dijiste, ¿no? Has dado como unos puntos donde puedes reflexionar en ese mismo momento, ¿no? Porque reaccionas de tal manera o de dónde viene, ¿no? Y está bien como a veces analizar también esas reacciones o lo que sea. No, me ha gustado. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. A ti, Bella. Sí. Qué bien. Pues para mí es melodía para mis oídos, que esta energía de alguna manera pues se siente, que este conocimiento de alguna manera entre, ¿no? Y ya automáticamente hace su trabajo. Porque esta herramienta funciona a nivel álmico, no a nivel mental. Lo que nos ayuda es poner en palabras para llevar a esta comprensión de que somos esta Trinidad, de que somos estos seres espirituales viviendo esta experiencia terrenal. Y bueno, seguir profundizando más. Así que a quien le resuene, pues aquí estamos. Vale. Pues muchísimas gracias, Graciela. A vosotras, también por vuestro tiempo, por resonar. Un beso enorme. Gracias. Antes de cerrar este encuentro, quiero decirte algo importante. Este espacio ha sido una introducción, una puerta. La cábala, cuando se vive de verdad, no se queda en la comprensión mental. Empieza a remover capas, patrones, resistencias y memorias profundas. Algunas personas, después de este primer contacto, sienten claridad, algunas otras preguntas y otras incomodidad. Todo es válido. Como les comenté, la cábala trabaja a nivel álmico, mucho más allá de lo que nuestra mente pueda comprender. Lo que sí es importante es que el trabajo de sombra y autoconocimiento profundo no se hace solo desde la teoría. Requiere sostén y un acompañamiento donde lo que emerja pueda ser mirado con conciencia, sin juicio y sin perderse. Si sientes que algo se ha movido en ti y sabes que necesitas profundizar, te presento estas dos opciones. Primero, un proceso grupal de acompañamiento, donde trabajamos de forma estructurada y progresiva el árbol de la vida como un mapa de conciencia. También tenemos las sesiones individuales si tu proceso te pide un abordaje más personal y específico. No es una invitación para todos. Es solo para quienes sienten el llamado real a mirarse con honestidad. Si ese es tu caso, puedes escribirme directamente al email que dejo a continuación. guia@gracielafabris.com. Déjame en comentarios si te interesa la sesión individual o el proceso de acompañamiento grupal. Cuando el momento es el correcto, el camino se abre con claridad. Gracias por haberte permitido este primer acercamiento. El verdadero trabajo comienza cuando decides habitarte.